Hola, bienvenido a mi podcast 3 minutos, pero en realidad no sé por qué lo llamo así, porque sigo un poquito confuso, no sé qué nombre ponerlo, así que si tú tienes una sugerencia de nombre, me la puedes dejar en los comentarios, en mis redes sociales o directamente aquí en Spotify, Apple o Google. Pero la idea del podcast es poder compartir contigo cosas bonitas, cosas estratégicas y recursos que te pueden ayudar. Y me gustaría utilizar este podcast un poquito para crear una relación muy personal contigo, para ser muy sincero en muchos aspectos personales y profesionales. Porque creo que la sinceridad es uno de los fundamentos necesarios para poder tener relaciones buenas con la gente. ¿Vale? Así que te agradezco mucho por escuchar este podcast y en el episodio de hoy voy a hablar de diversos temas. Voy a hablar un poquito sobre el marketing, luego hablaré de los viajes, luego hablaré de la inteligencia artificial, pero voy a evitar hablar de las cosas como tendencia porque las tendencias cambian, pero me voy a quedar únicamente en cosas que no van a cambiar pase lo que pase, ¿vale? Es verdad que las cosas tienen una naturaleza cambiante, pero hay cosas que son fundamentales que te pueden ayudar a navegar fácilmente los cambios, ¿vale? Así que como el concepto es 3 minutos, eso es el resumen del podcast de hoy. Y me gustaría decirte que si tú te quieres marchar ahora mismo, que no tienes tiempo para escuchar el podcast, te invito a que visites mi página de LinkedIn, que es Nicolas Zoa Owono, Zoa-I-O-W-O-N-O. Que lo visites en LinkedIn, vas a encontrar ahí una oferta muy especial de viajes para ahorrar dinero en tus viajes. Y también puedes encontrarme en Instagram con la cuenta Consulta Media Online y también en TikTok. Intento estar en estas tres redes sociales, porque no hay que intentar estar en todos los sitios porque desperdiciamos la energía. Así que si te quieres marchar ahora, puedes marcharte y no olvides dejarme tu comentario en el podcast aquí o en mis redes sociales y nos vemos, ¿vale? Así que te agradezco. Si tú te quedas a escucharme, vamos a empezar rápidamente diciéndote que mi día hoy lo he tenido un poquito raro. Hoy estoy en Málaga y es el día de Andalucía, ¿vale? El 28 de febrero. Y aquí en Andalucía se suele celebrar la Semana Blanca. Los niños no van al cole y están en casa. La gente no trabaja. Esto es una de las suertes de estar en Andalucía, ¿vale? Así que he estado en casa y he estado trabajando sobre proyectos personales, ¿vale? Yo me dedico al tema de la consultoría digital, trabajo en la gestión de los viajes para empresas y para particulares. Por ejemplo, si tú tienes una empresa y necesitas saber cómo gestionar los viajes de tu empresa de manera efectiva, para que, por ejemplo, al final del mes que tengas todos los informes de los gastos de viaje de tu empresa, esto lo hago. Y también si lo que te interesa es tener como cuáles son las tendencias de las cosas que van a ocurrir dentro de 2 meses, 3 meses con respecto a los viajes de tus empleados, esto lo hago. Y también trabajo con particulares, ¿vale? Y por ejemplo, tengo una plataforma que te permite que hagas tus viajes, reserva de aviones, de coche y de... Sí, esto y te devuelven un 7% del dinero que gastes. Entonces, he estado trabajando en eso y me puse a grabar algunos videos para mis cuentas de redes sociales. Y yo no quiero estar mucho enganchado en las redes sociales porque las redes sociales hoy hay algo y mañana cambia. Por lo tanto, es importante aprender los fundamentos de las ventas y del marketing. Porque si dominamos esas cosas, no nos va a resultar difícil generar cliente para nuestro negocio. ¿Vale?
Entonces las redes sociales están bien, pero también hay que redoblar de esfuerzo en, en reafirmar nuestras capacidades como vendedores eficientes de nuestro producto. Y hay un libro que siempre me ha gustado sobre el tema de las ventas, que durante mucho tiempo estuve investigando cómo dominar eso de la venta. Porque en redes sociales, por internet, la gente intenta venderte siempre algo, lo que no está mal, ¿vale? Pero que un recurso que de verdad te puede ayudar es muy difícil encontrarlo, salvo si te compres un curso de una persona que te vende un curso. Por eso me di como misión investigar los recursos de los grandes vendedores que han existido, ¿vale? Y dentro de esos vendedores hay un nombre que te aseguro que es la leche. Hay un nombre que se llamaba Elmer, la E de eco, L de Lima, M de mama, E de eco y R de Roma. Elmer Wheeler. Wheeler se escribe W de whisky, H de hotel, E de eco, E de eco, L de Lima, E de eco y R de Roma. Elmer Wheeler es un hombre que fue un vendedor tremendo y por internet vas a encontrar una serie de sus libros gratuitos que la página web se llama elmerwheeler.net. Vas a encontrar recursos. Te puedo asegurar que solamente con el recurso de este libro vas a dominar las ventas de manera extraordinaria. Tienes todos los recursos sobre cómo vender cualquier cosa que sea. Así que yo te lo recomiendo que lo busques por internet y te puedo asegurar que no te va a decepcionar, ¿vale? El siguiente tema, hablando del marketing de afiliado, porque es uno de los temas que quería abarcar rápidamente hoy. El marketing de afiliado, muchas personas lo hacen mal y me gustaría que hoy te vayas sabiendo cómo hacer el marketing de afiliado de manera efectiva. Primero, el marketing de afiliado se puede usar por ambas partes, por las empresas y por los emprendedores o los vendedores. Por las empresas puede ser una manera muy eficiente de reducir el dinero que se gasta en marketing, porque solamente van a pagar por los resultados. Por lo tanto, tienes un ejército de personas que promocionan tu producto o servicio y solamente les paga cuando te han generado dinero. Así que para mí puede ser una forma muy eficiente para las empresas de generar venta sin muchos esfuerzos por su parte. Y segundo, para los emprendedores o personas independientes que buscan hacer dinero, para que el marketing de afiliado funcione para ti, lo que deberías hacer es que tú, en vez de mandar a la gente directamente en la página de compra de tu producto o servicio, lo que deberías hacer es mandar a la gente en una página donde vas a captar su correo electrónico. Y una vez que captes su correo electrónico, ahora tienes un cliente para toda la vida. Luego vas a poder vender a esas personas sin publicidad, sin pagar publicidad nunca más, porque tiene ya el contacto de la persona. Entonces, lo que hace la mayoría de la gente es que no utilizan este sistema. Por lo tanto, pierden muchas ventas y mucho dinero. Y la estrategia ganadora que te voy a dar antes de que nos separemos de este podcast es que si usas los embudos de venta, ¿vale? Puedes, por ejemplo, permitir que la gente te den su correo electrónico o su email y en la página siguiente, que es la página de gracias, en vez de agradecerles, simplemente vas a decir muchísimas gracias por haber llegado en esa página, pero antes de irte me gustaría hacerte una oferta especial, que es que puedes agendar una cita conmigo para una consultoría especial de 100 euros, por ejemplo. Entonces, ves que ya has dado acceso a tu enlace de afiliado que va a cliquear directamente en la página de gracias y también vas a venderte como consultor, o si tienes un producto físico, puedes vender también tu producto físico directamente en esa página. Esto es una de las estrategias que funciona. Yo la he probado, funciona, no he hecho millones, no he hecho mucho dinero, pero funciona cuando organiza tu página de
de esta forma, ¿vale? Es lo que quería compartir contigo en el episodio de hoy del podcast. Muchísimas gracias por haber escuchado. Hemos estado 10 minutos. Voy a intentar ser un poquito corto. Mañana volveremos y voy a hablar del tema del marketing en Instagram. Te voy a dar los secretos que nadie te cuenta, los secretos que mucha gente quiere cobrarte mucho dinero, pero en realidad no hace falta. Si quieres tener éxito con el marketing en Instagram, te voy a dar uno de los secretos más guardados de mucha gente para que tengas éxito. Así que nos vemos mañana. No olvides de darme tu comentario, tu reseña, ¿sabes? En los podcasts, lo que hace que mucha gente ve mi podcast es cuando tú me dejes una reseña. Así que déjame una reseña y un comentario y nos vemos.